Pues bendiciones a cada uno que me escucha en esta enseñanza. Estamos en número 7 de las enseñanzas sobre la prosperidad de nuestra alma, lo que es nuestra mente, nuestra voluntad, nuestras emociones. En este capítulo 7 vamos a ver el orden divino, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, y cómo corresponde eso a nosotros, los seres humanos. En la creación del ser humano, Dios ha tomado la imagen del Padre. Él formó al hombre a su imagen y semejanza. Una semejanza de lo que pasa en la milagrosa creación de un bebé en el vientre de la mujer por la unión entre una pareja. Esperamos pues que estén casados, pero lo del matrimonio y el fructificar así es una copia de lo que Dios hace y es. Entonces nosotros vemos Dios espiritualmente forjando el hombre. El primer hombre fue creado siendo espíritu con alma, en la semejanza de Dios y viviendo en un cuerpo formado del polvo de la tierra. Entonces, en el pecado del hombre, Dios perdió su relación íntima con Adán y Eva e inmediatamente empezó su plan de redención. Vemos en después Abraham, la promesa de Dios que Abraham sería padre de multitudes de gente, que en realidad era un pacto con el hombre para que en un futuro Dios también sería padre de la misma gente. Génesis 17:4 dice, aquí mi pacto es contigo y serás padre de muchedumbre de gentes. Entonces, hemos visto el estudio acerca de Dios siendo Padre, y entonces eso sí es parte de esta idea. Vemos la realización de esa palabra en Romanos 4:16. Dice, por tanto, es por fe para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino para la que es de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros. ¿Cómo está escrito? Te he puesto por Padre de muchas gentes, delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Entonces, la primera referencia de Dios con la palabra Padre fue cuando Jacob habló con sus esposas del Dios de su padre. En Génesis 31:4 dice, envió pues Jacob, llamó Raquel y Lea al campo donde estaban sus ovejas y les dijo, ve, que el semblante de vuestro padre no es para conmigo como era antes, mas el Dios de mi padre ha estado conmigo. Dios dijo a Jacobo su nombre que Dios había dado a Israel en Génesis 46:3, y dijo, yo soy Dios, el Dios de tu padre, no temas de descender a Egipto, porque ahí yo haré de ti una gran nación. En Éxodo capítulo 3 y verso 4, Dios hablando con Moisés y dice, viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés, y él respondió, heme aquí. Y dijo, no te acercas, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar donde estás, tierra santa es. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro, y porque tuvo miedo de mirar a Dios. Entonces nosotros estamos viendo si podemos decir, la evolución o
la realización, quizás mejor decir, de Dios tomando su identidad con el hombre. En la construcción del tabernáculo, Dios declaró de ser el Dios de Israel. En Éxodo 29, 45, dice Dios, y habitaré entre los hijos de Israel y seré su Dios. Conocerán que yo soy Jehová su Dios, que los saqué de la tierra de Egipto para habitar en medio de ellos. Yo Jehová su Dios. En 2 Corintios capítulo 6 y verso 16, Pablo escribe estas palabras. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo de Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. En la formación de Israel como nación, Dios les enseñó el honor que merecía un padre. Él siendo nombrado el Dios de mi padre. La primera referencia de Dios como padre fue cuando Dios habló con David acerca de la construcción del templo que David quería construir, y Dios le dijo, no, pues como David había sido hombre de guerra, Dios le dijo que su hijo Salomón era quien construiría el templo. Mira las palabras que Dios habla a David. Y en 2 Samuel 7:12, y cuando tus días sean cumplidos y duermes con tus padres, yo levantaré después de ti uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa en mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él padre, y escucha, y él me será a mí hijo. Si él hiciere mal, yo le castigaré con la vara de hombres y con azotes de hijos de hombres, pero mi misericordia no se apartará de él como la aparté de Saúl, al cual quité de delante de ti. Entonces Dios declara su deseo, que él será padre de Salomón. En 1 de Crónicas 28:5 vemos semejantes palabras. Dice, y de entre todos mis hijos, porque Jehová me ha dado muchos hijos, David hablando, eligió mi hijo Salomón para que se siente en el trono del reino de Jehová sobre Israel. Me ha dicho Salomón tu hijo, él edificará mi casa y mis atrios, porque a este he escogido por hijo, y yo le seré a él por padre. Entonces, nosotros vemos estas palabras tan bonitas. Después, por el profeta Jeremías, Dios declara que Israel es su hijo. En Jeremías 31:9 dice, irán con lloro, mas con misericordia los haré volver, y los haré andar junto a arroyos de aguas, por camino derecho en el cual no tropezarán, porque yo soy a Israel por padre, y Efraín es mi primogénito. Entonces, en el Nuevo Testamento nosotros vemos que Jesús, siendo el Hijo de Dios, en Mateo 7:21, Jesús dice estas palabras, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces, es importante eso. Segundo de Pedro 1:17, pues cuando él recibió de Dios Padre, honra y gloria, él le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado, en cual tengo complacencia. Entonces Jesús lo declara ser su Padre, y Dios
responde y declara Jesús siendo su Hijo. En 1 de Juan capítulo 5 y verso 6 dice, este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Amén. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y esos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra, el Espíritu, el agua y la sangre, y esos tres concuerdan. Si recibimos testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna. Esta vida está en su Hijo. El que tiene el Hijo tiene la vida, y el que no tiene el Hijo de Dios no tiene la vida. Entonces, Dios nos ha enviado su Hijo para que nosotros recibimos lo que Dios tiene para nosotros por su Hijo. Segundo Corintios capítulo 6 y verso 18 declara, y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Oh, qué bonito estas palabras. Entonces, imagina la relación en lo natural de un padre que es amoroso, que toma su lugar con sus hijos, enseñándoles a ser exitosos, enseñándoles disciplina, enseñándoles orden, enseñándoles los principios de Dios y su palabra. Y después convertimos esto a Dios. Dios sí nos ama. Dios es el mejor Padre. Dios sí nos ama como Padre. En el libro de Juan, Jesús nos hace saber la relación que Él tenía con Dios, que es el ejemplo de lo que Dios quiere tener con nosotros. Juan capítulo 5, verso 18 dice, por eso los judíos aún más procuraban matarle, pues Jesús, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer el Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Amén. 5:30. Estamos todos estos en el libro de Juan. No puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. 6:37. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene no echará fuera. No le echo fuera, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Juan 7:16. Jesús les respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiere hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. 7:28. Jesús entonces, enseñando en el templo, alzó la voz y dijo, a mí me conocéis y sabéis de dónde soy. Y no he venido de mí mismo, pero el que me envió es verdadero, a quien vosotros no conocéis. Pero yo le conozco porque de él procedo y él me envió. 8:28. Les dijo pues Jesús, cuando hayáis levantado el Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Wow. Siempre.
8:42, Jesús entonces dijo, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaréis, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino Él me envió. 10:27, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Yo les doy vida eterna, no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Wow. Yo y mi Padre uno somos. Atención en esto. Si 10:37, al otro era 27, ahora 10:37. Si no hago las obras de mi Padre, no me creéis. Mas si las hago, aunque no me creéis a mí, creed las obras, para que conozcáis y creéis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Jesús nos da a entender la relación de Hijo con Padre en el libro de Juan, muy claro. 12:44, Jesús clamó y dijo, el que cree en mí, no cree en mí, sino el que me envió, y el que me ve al que me envió. 12:48, el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, él le juzgará en el día postrero, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, él me dio mandamiento de lo que he de decir y lo que he de hacer. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. 14:23. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Entonces el que no cree en Jesús, no cree en Dios. Juan 14:30. No hablaremos ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo, y él nada tiene en mí. Mas para que el mundo conozca que amo al Padre, y como el Padre me mandó, así hago, levantaos, vamos de aquí. Capítulo 16, verso 26. En aquel día pediréis en mi nombre, y yo no os digo que yo rogaré al Padre, y yo no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. Sí, salí del Padre, he venido al mundo, otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Jesús en su oración a Dios por los discípulos en capítulo 17 dijo esas palabras. Verso 4, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Verso 6, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste, tuyos eran, me los diste y han guardado tu palabra. Y ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Verso 22, capítulo 17 todavía. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos, tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste, y que los has amado a ellos, como también a mí me has amado. Aleluya. Entonces Jesús aclara su relación con el Espíritu Santo. Entonces hemos visto de Dios, la relación Dios con Jesús, Jesús con Dios. Y ahora vamos a ver la relación Jesús y Dios con el Espíritu Santo. En capítulo 14 de Juan, verso 15. Si me amáis, guardad mis mandamientos.
Y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve, ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Verso 26. 14, 26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. 15, 26. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. 16, 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Miren, escuchen esto. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Entonces, estamos mirando en ese libro de Juan, Jesús mismo declarando, y en primero de Juan, la declaración, esos tres son uno. Entonces, pero siendo uno, hay un orden en y entre los tres personas de la Trinidad, Dios. Entonces, espíritu, alma y cuerpo también debe de haber orden. Entonces, siendo iguales en importancia, cada uno ha tomado su responsabilidad. ¿Sí? Primero de Juan 5, 7, porque tres son los que dan testimonio en el cielo, Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y esos tres son uno. Entonces Jesús declara en Filipenses 2, 5, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó a ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesucristo se doble toda rodilla de los que están en los cielos y la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. Entonces, nosotros vemos este plan de Dios, este orden de Dios. En 1 Tesalonicenses, lo hemos visto varias veces, lo vemos otra vez. 5:22, absteneos de toda especie de mal, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, dentro de eso, de Dios, la persona de Dios Padre, Dios Verbo o Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y en la creación del hombre, recuerda que lo creó, lo formó, entonces creyó su espíritu en su imagen y semejanza, formó cuerpo para su habitación. ¿Sí? Y entonces vemos en Romanos 8, verso 5, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Entonces aquí está aclarando de dónde debe de venir el control en el hombre, el creyente, el nueva creación en Cristo Jesús. Debe de ser de su Espíritu.
Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Capítulo 8, verso 7. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Escuchen esto, no pueden. No agrada a Dios que tú vives conforme los deseos de tu carne. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que, otra vez este condicional, el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Dios, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos. ¿Cuál es la deuda? No a la carne, entonces es al Espíritu, para que vivamos conforme, no para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son a veces son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. Jesús logró eso por nosotros. Nuestra parte es creer. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y sí, hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Ahora, Jesús siendo el verbo de Dios, y en el Antiguo Testamento vemos Él con Dios como verbo, y Él declara en Juan, en su forma de hombre, aquí, en sus años aquí en la tierra, Él declara que Él no haga ni habla, sino lo que Dios le ha dado a hacer y decir. ¿Cómo debe de ser la relación cuerpo, alma, con el espíritu? Tu espíritu debe de tomar la imagen y semejanza de Dios, pensando, creyendo todo lo que Dios es y todo lo que Dios dice. Y tu alma y tu cuerpo siempre respondiendo y sujetándose. ¿Sí? Hemos hablado de la importancia de los tres aspectos del hombre, cada uno importante. Es imposible crecer en fe sin tener el cuerpo, los sentidos, el alma, la mente, la voluntad, las emociones, pero también el centro de producción es el espíritu. Entonces, en el reino de Dios, el orden es así: Dios Trino, Dios Padre, Dios Verbo Hijo y Dios Espíritu Santo, y esos tres son uno. Después es el hombre en la formación de Dios: hombre, mujer, hijos, padre, madre, hijos, cada uno con su importancia, su función, su responsabilidad. En nosotros individualmente es el hombre en su formación, espíritu, alma y cuerpo. El espíritu debe de tomar la posición de autoridad, escucha todo, líder, visionario, protector, creador en Dios, todo lo que Él es, ser de gran fe, ungido, útil para Dios y muchas cosas más. La realidad es que sin la colaboración del alma y el cuerpo, nunca
logrará todas estas cosas. Entonces requiere una colaboración de las tres partes del ser humano para lograrlo. Para vivir lo que Pablo enseña en Romanos 8. Sumamente importante es la colaboración del alma para que haya entrada de la palabra de Dios en el proceso de ser guiado por el Espíritu en lugar de seguir con la mente carnal. Dios nos ha dado ejemplo en cómo lograr éxito en el proceso de nuestro crecimiento. Amén. Aleluya. Entonces, es importante que nosotros seguimos el proceso. Mis ojos ven, mis oídos oyen bajo control. Mi mente piensa todo lo que es verdad, todo lo que es de honor, todo lo que es de honra a Dios, todo lo que es sumamente buena, justo, puro, de amor, si tiene valor alguno. Esas son las cosas que permitimos que nuestra mente piensa. Y no tenemos mente descontrolada, sino bajo también orden y bajo control. Amén. Dios les bendiga, que el Señor les bendice mucho. Amén.